Tangencias fue un proyecto de investigación a través de la práctica artística. Y básicamente lo que intenté hacer fue una aproximación interdisciplinar al estudio y a la creación escénica. Entonces, todo el proceso de trabajo en el proyecto se fue estructurando en torno a 3 objetivos. Lo primero que me propuse analizar para comprender un poco mejor las características y las maneras de entender el acto performático, pues para artistas que estaban ubicados en disciplinas con las que yo no tenía mucha relación. Por ejemplo, el clown, el teatro, la performance, ¿no? Y entonces poner estas características de las disciplinas, ponerlas en relación con las ideas de mi propia disciplina. Después, el segundo objetivo consistió en experimentar a nivel práctico con las herramientas y con las maneras de hacer de otras disciplinas que me parecieron interesantes una vez que hice el análisis. Y después, por último, intenté aplicar las nuevas herramientas, aplicarlas a mi práctica y hacer propuestas de creación escénica propias. Entonces, durante la primera parte del proceso, hice entrevistas a artistas de diferentes disciplinas e intenté indagar cómo gestionaban su relación con cada uno de los agentes que conforman el acto performático, que son performer, espacio y público. Partiendo de sus respuestas, definí una serie de modelos que me sirvieran para establecer relaciones entre ellos y que de alguna manera también subvirtieran o fueran más allá de los límites que establecen sus propias disciplinas, ¿no? Como intentar encontrar una clasificación que me permitiese hablar de las características de los artistas en un idioma más general y común a todos. Entonces, por ejemplo, una de las categorías que diseñé para crear modelos durante el análisis trataba de la relación de los artistas con el guión y también el espacio, que por lo tanto dedicaban o permitían a su propia creatividad durante el presente del ejercicio escénico, ¿no? Entonces, Luna, una payasa a la que entrevisté, me explicaba que en sus actuaciones, aunque sí que existe un guión definido, también hay bastante improvisación y que el guión al final es flexible a lo que ocurra en el directo en relación al espacio y al público. Una perspectiva diferente me la dio, por ejemplo, Ángel, que comentaba que para él su papel como performer era el de mediador o nexo entre la idea de la obra, que venía plasmada por el guión, y el público. Entonces él era el nexo entre estas dos cosas, ¿no? Este tipo de análisis lo extendí al resto de aspectos de la práctica artística que me parecieron interesantes, ¿no? Y la idea era entender un poco mejor cómo funcionaban las prácticas de mis entrevistados. Entonces después elegí los modelos que me interesaban más de todo este análisis y busqué cursos de formación y actividades, esos cursillos, conferencias y tal, actividades relacionadas con las disciplinas que me habían interesado, de las que había analizado. Entonces hice cursos de teatro, en concreto de Stanislavski y Lecoq, de programación musical en Pure Data, de danza contemporánea, de improvisación de Buto y otras. Incluso acabé haciendo también cursos de yoga y de otras cosas así como Qigong y así para también aplicarlas de alguna manera a mi práctica, porque muchas de los cursos de teatro que hice también tenían un poco de contenido de este tipo y pensé que también sería interesante. Entonces todo este trabajo dio también resultados bastante pintorescos de práctica y experimentos que hice. Y esos son los que estoy poniendo ahora en el vídeo. Me da un poco de pena no haber grabado el proceso durante el curso, pero en muchos casos no era posible. Y nada, esto es lo que tengo. Y decir que esta parte del trabajo fue seguramente la más constructiva a nivel artístico.
y aunque el resultado teórico solamente fue un diario, a nivel práctico sí que me aportó gran cantidad de conocimientos. Bueno, una vez trabajadas todas las herramientas que me habían parecido interesantes, pues decidí también hacer una presentación para poner en práctica las ideas asimiladas durante todo el proceso, ¿no? Y esta actuación se dividió en 3 partes. En la primera parte exploramos la relación entre el performer y el público. Entonces realmente había... El número consistía en que había 2 salas, en una de ellas, en la primera por la que pasaba el público, había 2 sillas. En una de las sillas se sentaba cada uno de los que entraba del público, que venían de 3 en 3, y en la otra me sentaba yo. Entonces nos mirábamos a los ojos y yo improvisaba en función del feedback que teníamos un poco emocional del momento, y esto se escuchaba dentro de la otra sala. Y a la vez el público que estaba sentado en la silla llevaba un EEG, que es un casco sensor que tiene sensores que analiza un poco la actividad cerebral y saca valores que yo los usaba para controlar parámetros de la música electrónica que también se estaba escuchando dentro de la otra sala, ¿no? Entonces, según iban pasando, entraban en la otra sala y veían lo que estaba pasando entre la interacción entre yo y los siguientes de la cola del público, ¿no? Aparte había una cámara que estaba registrando a tiempo real toda la interacción y que también se proyectaba dentro de la otra sala. Entonces, bueno, lo que intenté a través de este mecanismo, de este sistema, pues conseguir que el público cumpliese la función de instrumentista, de partitura y también el receptor del material sonoro y el visual. Durante la segunda parte de la presentación, exploré la relación entre el performer y la persona. Y bueno, cuando digo persona me refiero más... Bueno, el performer y la persona realmente son el mismo, que en este caso era yo, y la persona es más el ser, pues con todas los personajes que uno se monta, ¿no? Y digamos que la relación entre el conjunto del ser en total, ser humano, con el personaje concreto del performer. Entonces lo que consistía era en tocar sobre un vídeo que también tenía una banda electrónica y que era un recopilatorio de recuerdos y experiencias grabadas en vídeo, más imágenes de archivo, que que en mi memoria pues tenían un cierto significado emocional, ¿no? Y entonces la idea era ver cómo se podía relacionar este total, ¿no?, de las emociones del ser con la creación a tiempo real del personaje que constituye el performer. Y eso era un poco el sentido de esta parte de la presentación. Después hubo también una tercera parte en la que trabajamos la relación del performer con el espacio. Entonces, al principio del espectáculo de esta tercera parte, los performers que participaban tenían un número asignado y este número pues regiría el material musical, espacial y gestual que debían utilizar. Por ejemplo, si uno tenía un 7, pues tendría que usar tempos en relación a 7, material sonoro en relación al número 7, moverse, por ejemplo, con 7 repeticiones de lo que hacía también en la estructura musical, pero también en la manera de moverse o en los gestos que hacía. Y aparte había una serie de normas que regían la manera de interactuar unos con otros, ¿no? Y aparte, la última indicaciones que había era hacia dónde debía evolucionar el espectáculo. Entonces, pues consistió en una improvisación en la que, digamos que el espacio pasó a constituir parte de las propias indicaciones de lo que había que hacer y de la propia obra, ¿no? Vale, lo último que hice fueron encuestas a los asistentes a la presentación y con la idea de evaluar qué es lo que había pasado, y por último también pues hice una evaluación por escrito de todo el proyecto en general, ¿no? Y bueno, decir que básicamente el proyecto fue eso,
y que desde el principio no lo planteé como una investigación para construir una teoría fundamentada sobre la práctica escénica o algo así, sino que fue toda la parte más de análisis y teórica, fue algo bastante secundario y que estuvo supeditado a las necesidades de la búsqueda personal y, bueno, práctica, y desde el punto de vista del performer, ¿no? Que para mí ese desarrollo, que en el fondo es difícil plasmarlo a través del escrito o en palabras, pero que para mí sin duda fue lo más importante. Y nada, también decir que fue que no fue sencillo de hacer, que hubo muchos momentos con muchas dudas y también muchos buenos momentos, y que lo que me he ido dando cuenta durante estos años, que es un poco también el por qué decidí hacer este trabajo, pues tal y como he ido apreciando la academia, ¿no? En contraste muy claro con los tiempos que yo creo que nos tocan vivir a nuestra generación, de 15M y otros impulsos así romanticones, yo me creí lo del arte como un billete hacia la revolución cultural, ¿no? Y esa nueva cultura antiautoritaria, descentralizada, humanística, individualista, imaginativa y espontánea. Y me alegro pues de haber intentado, como mínimo haber intentado hacer algo mío, ¿no? Que saliera de lo que a mí realmente me apetecía. Y espero seguir por ahí durante mucho tiempo.